Bienvenidos a la historia de vida de Antonio Pedro. Profundizaremos en los momentos profundos, los desafíos y las victorias que dieron forma a su identidad, carácter y vida en general. La gran incógnita es si Pedro Infante realmente murió en el accidente de avión o si Antonio Pedro realmente era Pedro Infante. La muerte de Pedro Infante, ocurrida el 15 de abril de 1957 en un accidente aéreo, ha dado lugar a varias leyendas urbanas y especulaciones a lo largo de los años. Algunas de las más notables incluyen: una de las leyendas más persistentes es la idea de que Pedro Infante no murió en el accidente, sino que sobrevivió y se escondió para escapar de la fama y la presión mediática. Algunos afirman que lo vieron en diferentes lugares de México después de su supuesta muerte, lo que alimentó la creencia de que había decidido vivir una vida anónima. Otra leyenda dice que Pedro Infante se reencarnó en otros artistas. Hay quienes creen que algunos cantantes y actores actuales tienen el mismo carisma y talento que Infante, sugiriendo que su espíritu vive a través de ellos. Algunas historias exageran las circunstancias de su muerte, afirmando que estaba realizando un vuelo temerario o que había tenido una pelea con su novia antes de despegar, lo que no está respaldado por pruebas. Estas narrativas a menudo se presentan como dramatizaciones de su vida personal. También se rumora que lo encerraron en un reclusorio en México, que fue torturado y que después de muchos años lo dejaron libre. Algunos rumores insinuaron que su muerte pudo haber sido provocada o encubierta por el gobierno debido a su influencia y popularidad, aunque no hay evidencia que respalde esta teoría. Existe una leyenda que dice que, tras su muerte, una cruz con su nombre fue colocada en el lugar del accidente, y que muchos fans han ido a dejar flores y objetos en su memoria. Esta cruz se ha convertido en un sitio de peregrinación para admiradores de su legado. Estas leyendas urbanas reflejan la profunda conexión emocional que los fans tienen con Pedro Infante y su música, así como el interés en mantener viva su memoria. Aunque muchas de estas historias son fantasías, contribuyen a la mitología que rodea a este ícono de la cultura mexicana. Pedro Antonio o Antonio Pedro, un hombre que se hizo conocido por las afirmaciones de que era en realidad Pedro Infante, se convirtió en parte de las leyendas urbanas que rodean la muerte del icónico actor y cantante mexicano. Después del trágico accidente aéreo en 1957, surgieron rumores de que Pedro Infante había sobrevivido y asumido una nueva identidad como Antonio Pedro. Antonio Pedro apareció en varias ocasiones, dio a entender que él era Pedro Infante, y muchas personas lo reconocieron debido a su parecido físico con el famoso actor. Su reclamo generó atención mediática y el interés del público, que deseaba saber más sobre la supuesta vida oculta de Infante. Las afirmaciones de Antonio Pedro alimentaron las especulaciones sobre la muerte de Pedro Infante. Algunos fans creían que Infante había decidido ocultarse para escapar de la fama, y Pedro Antonio se convirtió en la figura que encarnaba esa idea. Con el tiempo, las afirmaciones de Antonio Pedro fueron puestas en duda, y no hubo pruebas concluyentes que respaldaran su historia. Eventualmente, su notoriedad disminuyó, y la figura de Pedro Infante continuó siendo venerada como un ícono de la cultura mexicana. Ante la duda y al verse amenazada la familia Infante, pretendieron amenazar a Antonio Pedro. La historia de Antonio Pedro es solo una de las muchas leyendas que rodean a Pedro Infante, demostrando cómo el misterio y la admiración por el cantante han perdurado a lo largo de los años. Aunque Antonio Pedro nunca logró consolidar sus afirmaciones, su caso se suma al mito que rodea a Infante y su trágica muerte. La muerte de Pedro Infante ha sido objeto de varias leyendas urbanas y teorías conspirativas a lo largo de los años. Una de las leyendas más populares es que Pedro Infante fingió su muerte en 1957 para escapar de la fama y la presión de la vida pública. Según esta teoría, Infante habría vivido bajo una identidad falsa, y se habría retirado a una vida tranquila. Hay una teoría que sugiere que Pedro Infante fue asesinado por un poderoso político mexicano debido a una relación sentimental con la amante de este. Según esta leyenda, el político habría contratado a asesinos para eliminar a Infante. Otra leyenda dice que el comediante y actor Cantinflas escondió a Pedro Infante tras su accidente para protegerlo de los enemigos que tenía. En fechas recientes se rumorea que en realidad Pedro Infante fingió su muerte, que un sargento Villa le ayudó con eso, que consiguieron el cuerpo de alguien desconocido y le pusieron las joyas de Pedro. Pero que en realidad el avión sí tuvo una falla mecánica, y por eso fallecieron todos los tripulantes ya que solamente pudo saltar uno. Este personaje era un agente de sargento Villa, y que al caer se le destrozó una de las piernas, la cual tuvo que ser amputada. La causa por la que Pedro Infante era perseguido, fue porque Pedro en realidad tuvo amoríos con una sobrina muy joven de la esposa de un político de mucho renombre. Y entre esta mujer y la exesposa buscaban que Pedro Infante fuera detenido y enviado al reclusorio. Que Pedro Infante sí estuvo escondido por muchos años, hasta que las personas que le ayudaban económicamente fueron muriendo. Al quedarse sin recursos, Pedro tuvo que volver a trabajar y como necesitaba una identidad nueva, fue ahí en donde nació Antonio Pedro. Que él sabía que su pueblo lo podía perdonar, pero que él no se imaginó el dolor tan grande que le causaría a todo un país. Que cuando lo reconocían, los famosos fingían no reconocerlo para que no fuera asesinado él ni nadie de sus familiares. Antonio Pedro tenía un gran parecido físico con Pedro Infante, incluyendo rasgos faciales y corporales que recordaban al ídolo fallecido.
Su tono de voz y manera de cantar también eran sorprendentemente similares a los de Pedro Infante, lo que alimentó aún más la leyenda. Si Antonio Pedro y Pedro Infante eran en realidad la misma persona, entonces falleció el 22 de junio de 2013. Por lo tanto, el cuerpo que se encuentra en la tumba encontrada en el Panteón Jardín es de un desconocido. Desde su aparición hasta su muerte, la leyenda de su identidad permaneció viva entre muchos de los fans de Pedro Infante. Estas leyendas han sido alimentadas pero con la falta de pruebas concluyentes, y el impacto emocional de la pérdida de un ícono tan querido. Sin embargo, no hay evidencia sólida que respalde estas teorías, y la mayoría de los expertos y personas cercanas a Infante creen que su muerte fue un trágico accidente. ¿Ustedes qué opinan? No podemos negar que Pedro Infante no solo murió en un accidente aéreo, sino que vive en la memoria colectiva de un pueblo que sigue cantando sus canciones y creyendo en su leyenda. Porque, al final, los íconos nunca mueren, solo cambian de forma. Nuestro relato termina aquí, esperamos que haya sido de tu interés. En Relatos de un Chismoso, queremos resaltar el trabajo que nuestro personaje aporta a la historia dentro de nuestra civilización. Recordándote que la vida es una gran aventura.